Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Juventudes Socialistas por contar conmigo. Me emociona profundamente estar aquí porque yo soy una mujer que viene de Euskadi Esquerra y sí, y entonces he compartido con Gorka, he compartido también con Azara, tenemos muchas cosas en común, día de nacimiento, ciudad de nacimiento. Y luego yo a Azara le conocí cuando estaban las Juventudes Socialistas, era cuando estaban en el debate de los bienes de alquiler, que me llamaron para hablar con vosotros, que luego ahora resulta que son los dos, están ya en la política de forma mucho más importante que yo, y a mí pues me llena un poco de satisfacción, de orgullo y satisfacción el haber coincidido con ellos en otros momentos. Y luego compartimos también con Gorka militancia de años muy complicados de este país que también conviene no olvidar. Y con Azara, pues nuestra batalla particular en León con el tema del alarde, que tampoco es ninguna tontería, este año nos has fallado, pero... La lunes ahora. Bueno, a mí me toca daros la enhorabuena a Juventudes Socialistas porque si algo creo que tiene que ser el socialismo es debate. No nos podemos permitir el entrar en no debatir las cosas. Podemos no estar de acuerdo, pero tenemos que hablar. Tenemos que hablar entre nosotros, no para acordar, pero sí para disentir. Yo recuerdo que cuando yo venía en el Partido Socialista había zonas, había lados críticos que siempre se estaba ahí para hablar, para criticar y para disentir. Y luego cuando se acuerda, es un poco lo que pasa en el feminismo. No somos un partido político, hay una agenda que se debate, se discute, a veces se acuerda, a veces no, pero seguimos para adelante. Ya está. Me toca la difícil tarea y yo quiero daros la enhorabuena por estar aquí para debatir y para escuchar, que ya es una cosa interesante. La difícil tarea, digo, de resumir en 40 minutos para ponernos un poco todos en una base común de dónde venimos, ¿sabes? Lo ha dicho muy bien Azara, o sea, nosotros... las mujeres, yo siempre digo que tenemos la suerte de venir a hombros de gigantas que nos han traído hasta donde estamos, que estamos aquí sabiendo que el suelo en el que pisamos ha sido el techo de muchas vidas. Entonces, esto no lo podemos olvidar, no podemos pensar que el feminismo empezó en 2014 porque no es verdad. Lo has dicho tú muy bien, tenemos una genealogía, tenemos un pasado que hay que saber defender hasta aquí a donde estamos. Porque el feminismo socialista, y hay que distinguir entre el socialismo que es feminista o entre el feminismo socialista, del cual yo me considero absolutamente heredera, el feminismo socialista tiene que saber poner pie en pared con algunas cosas, tiene que saber explicar, no es fácil a veces, y tiene que saber diferenciarse de otras opciones y de otras cuestiones. Entonces, para hacer esto tengo 40 minutos para resumir, como veis, las 4 olas que se establecen, 4 olas del feminismo. Voy a ver si lo consigo, me vais a perdonar los que sepáis mucho de esto, los brochazos, o los que sepáis mucho de esto, los brochazos excesivamente gordos y gruesos, pero luego tenéis más tiempo y espero que esta escuela feminista siga para ir matizando. Casi cada ola daría para 4 o 5 jornadas, pero es lo que hay. Tenemos que situarnos un poco todos en una base común, ¿vale? ¿Por dónde empezamos? Bueno, empezamos en la Revolución Francesa, ya está. Las mujeres, por decirlo muy prácticamente, el lema de la Revolución Francesa, y siempre que lo pregunta hay alguien que lo dice en francés, o sea que lo voy a decir en castellano, es libertad e igualdad. Son los pilares y fraternidad. Decían exactamente lo que querían decir. La libertad y la igualdad se han convertido en los 2 pilares fundamentales de la sociedad en la que nosotros vivimos, ¿sí? Se habla mucho de libertad, se habla mucho de igualdad, a veces en sentidos estrictamente contrarios, pero la base, en cualquier caso, de las sociedades modernas es esa, la libertad e igualdad. Todas las mujeres que ya habían hecho peticiones en los cuadernos de peticiones y ya habían hecho la revolución en las calles, dicen, uy, qué oportunidad, estupendo. Nosotras hemos ido a las barricadas, si hemos ido a la guillotina, decía Olympique, podremos ir a la tribuna. Bueno, pues primera traición de esos hombres, como decía Ana de Miguel, tan estupendos y tan revolucionarios. Digo, Ana de Miguel lo voy a citar mucho y está aquí. Pero esos hombres tan estupendos de izquierdas que dijeron, no, en cualquier caso, vosotras no sois. Ellos los que hacen es se reúnen en una asamblea y dicen, nosotros,
2 puntos. El pueblo francés. Es decir, los hombres franceses, sin las mujeres, sin el 50% de la población, se arrogan como el pueblo. Ya el hombre pasa a ser la medida de la sociedad. ¿Sí? Claro, a partir de entonces es cuando se comienzan las vindicaciones feministas, ¿no? ¿Qué se pide? Se dice vindicación y no reivindicación, porque como no la habíamos tenido, no se puede decir volver a vindicar, reivindicación, se dice vindicación. ¿Qué es lo que se pide? Ser consideradas ciudadanas, que no se dan. Las mujeres en ese pacto social no son iguales que pactan entre sí. Ese es el principio de la democracia. Somos iguales, pactamos y construimos las leyes. Las mujeres no pactan, son lo pactado, pasan a ser una cosa, una menor de edad, como si fuera pues, un niño o un anciano. ¿Sí? A partir de entonces comienza ese movimiento del 50% de la población, de todas, bueno, a usar argumentos de Ana, todas las mujeres, no, seguramente no todas, todos los hombres, algunos, como diría ella, lo suficientes. Bueno, pues a partir de ese momento es cuando comienza el movimiento feminista a forjarse en la vindicación de la ciudadanía, ser considerados seres racionales y el derecho mínimo a la educación. Voy a poner el esquema porque me interesa hablar de esto. ¿Cómo se nos consideran las mujeres? ¿Por qué a las mujeres no se nos considera sujetos, sino objetos? ¿Sí? Porque los hombres revolucionarios eran unos, bueno, pues habría de todo. Pero en principio es porque se nos liga, y fijaros que estamos empezando a hablar de cosas que todavía hoy persisten, se nos vincula a la biología. Es decir, las mujeres no es que ellos no quisieran, es que las mujeres estamos en el mundo para tratar de lo natural, de lo que nos es natural. Las tareas propias de nuestro sexo, llamadlo como queráis, porque a lo largo desde entonces hasta aquí se ha llamado de muchas formas diversas. Se nos liga a la biología. Las mujeres somos, digamos, lo natural, lo que está atado a las cuestiones naturales, tener hijos, criarlos, ocuparnos de la casa, y los hombres están para construir el mundo del que nosotras hemos sido excluidas. Bien, ¿cuáles son las críticas que hacen estas mujeres? Y me interesa, voy a hacer lo mismo en todas las obras para que veamos si hay algún tipo de reivindicaciones comunes, que es de donde nosotras decimos, el feminismo dice que tenemos una agenda, no solo tenemos genealogía, sino que tenemos una agenda, tenemos unas propuestas concretas, que no son de ayer ni de hoy, se van sumando. Cuando se concluye una se quita, cuando no se concluye se mantiene. Bueno, pues la crítica que hacen de estas primeras mujeres es a la prostitución como explotación de las mujeres, como ese sistema que se define como un sistema patriarcal en el que se dividen a las mujeres para cada hombre una, y hay otras mujeres que son para todos. ¿Sí? Ese sistema que tiene como base el sistema patriarcal es el que se critica desde estas mujeres, ya desde el origen del feminismo. ¿Sí? Y el concepto de la familia, porque la familia se acaba convirtiendo en una cárcel para las mujeres. ¿Sí? 1848, ¿qué ocurre aquí? Ocurren algunas cosas interesantes, pero vamos a destacar solo una, es Seneca Falls. Seneca Falls es el elemento fundacional del feminismo. Es cuando se pone blanco sobre negro, digamos como una especie de copia de Constitución americana, se pone blanco sobre negro las reivindicaciones que se van a hacer en esta primera ola. ¿Qué ocurre? A partir de aquí, que se establece, bueno, se dice que hay como 50 años de un poco de silencio, porque para que el feminismo tenga lugar hace falta constituir masa crítica. Masa crítica, ¿qué quiere decir? Hay que elaborar las teorías, hay que convencer a gente, hay que sumar absolutamente. El feminismo, como también ha dicho muy bien Azara, no es un individualismo, es una suerte de humanismo con ansias de globalidad. Yo hay veces que cuando oigo hablar de que somos blancas privilegiadas, a mí se me ponen los pelos como escarpias, porque yo digo, no son privilegios, lo que yo vivo, o sea, el derecho a que nadie me golpee por la calle, a tener derecho a voto, eso es algo que yo quiero para todas, absolutamente, las mujeres de este planeta. Eso no se le puede llamar privilegio. Otra cosa es que yo, por vivir en un mundo donde se me concede, sufra
menos violencia o otro tipo de violencias que otras mujeres, pero no sé si es correcto. Bueno, pues ese año fundacional es en el que se supone que empieza la segunda ola del feminismo, por lo menos así a trazo gordo la vamos a establecer ahí. ¿Qué nos viene después? El sufragismo. Como veis, desde la Revolución Francesa, 1789 y 1831, se hace el Código Napoleónico que pone ya blanco sobre negro la traición a las mujeres y quedamos sin derechos legales, sin derechos educativos, sin derechos civiles, sin derechos de ningún tipo. Y ahí es donde arranca esa reivindicación de los derechos. ¿Cómo llamamos a esta segunda ola? La del sufragismo. Sin embargo, el sufragismo entra de churro, o sea, el derecho a voto dentro de lo que es Seneca Falls entra un poquito en último lugar, pero el hecho es que entra como derechos políticos, ¿no? En esta segunda ola ocurre otra cuestión importante, que es el nacimiento de los movimientos socialistas, del socialismo, ¿sí? Donde va a ocurrir, curiosamente, otra segunda traición, que es una cosa que a las mujeres nos ha pasado en toda la historia, una especie de segunda traición del... Bueno, yo siempre digo que el feminismo ha sido mucho más solidario con casi todos los movimientos sociales y políticos que los movimientos sociales y políticos han sido con el feminismo, ¿sí? Estos dos son los fenómenos que van a marcar la segunda ola. Por un lado el sufragismo y por otro lado el socialismo. ¿Qué ocurre con el socialismo? Pues que hay movimientos socialistas que dicen dejar lo vuestro, ahora no toca. Nunca toca lo de las mujeres, si os fijáis, o sea, esto es un fenómeno que se repite, nunca toca lo de las mujeres. Luego lo veremos también con los derechos civiles de las personas negras o de las personas... No toca. Esperar a que consigamos la igualdad, que consigamos la abolición de las clases sociales y con las clases sociales, con esta abolición y todos seremos iguales, no tiene sentido el feminismo. De hecho, hay una parte de los movimientos socialistas, de los movimientos comunistas, que les dicen a sus propias mujeres no apoyéis el sufragismo, no apoyéis a este movimiento porque en el fondo son unas burguesas que lo que quieren es mantener el sistema liberal, etcétera, etcétera. Como veis, parece que yo siempre digo que los insultos, si os sirven, nos dicen mucho porque se repite a lo largo de esto de llamarnos burguesas a las feministas ha ocurrido y está ocurriendo ahora, ¿no? Y bueno, quiero decir, hay temas que son debatibles, o sea, que es verdad que venimos, como veis, de un movimiento liberal, que esto daría para otra charla, ¿vale? De hecho, hay muchas mujeres socialistas comunistas que son feministas, que al final dicen, sí, lo nuestro siempre para luego, pero ya llega la revolución y total que no somos iguales, con lo cual vamos a apoyar a ese movimiento sufragista. ¿Cuáles son las reivindicaciones? Los derechos civiles, los derechos educativos, ya no solo como aquí, que nos enseñan a leer y a escribir. Queremos ir a la universidad y este va a ser el cambio. Yo creo que es el cambio, porque a partir de que las mujeres empiezan, como has recordado tú, aunque la realidad es que en épocas más tardías, ahí es donde se va a posibilitar, es en este momento cuando se va a posibilitar la creación de una masa crítica. Las mujeres ya estamos formadas, vamos a la universidad y empezamos a desarrollar teorías propias, ¿sí? Esto ha sido a brocha, porque nadie puede decir que no haya teorías en otros momentos, etcétera, etcétera. Los derechos económicos y los derechos políticos. Los derechos económicos es a poder manejar nuestra propia vida económica. Las que somos de una generación que luego hablará del postfranquismo, nuestras madres siempre decían, sé independiente económicamente, gánate la vida, porque se sabe que el manejo de los derechos económicos es una parte de la independencia de las mujeres. ¿Vale? ¿Cuáles son, aparte de las reivindicaciones, lo que critican? Se critica la prostitución ya como una doble moral sexual. Ya Ana Belén lo llama muy bonito, que es la doble verdad. Hay una verdad que se instaura en esta sociedad moderna, que es una verdad para los hombres y una verdad para las mujeres. Esta sociedad espera de vosotros que os comportéis, penséis, hagáis, y hasta me permitiréis que haga una cosa. En esta sala, todos los chicos, excepto uno, lleváis el pelo corto. Y casi todas las chicas
menos alguna, lleváis el pelo largo. Esto diréis, porque me da la gana. Bueno, el mito de la libre elección seguro que se tratará a lo largo del día de hoy, pero la casualidad, qué curioso por azar, es que esta sociedad te empuja a eso. Ya está. Lo que no tenemos que pensar, a lo mejor, no digo con esto que nadie se tenga que cortar el pelo ni dejarlo largo, sino que sencillamente yo hago poco juicio de valor. Lo que hago es constatación. Ya está, constatamos. Bueno, pues lo mismo que eso, esta sociedad espera de vosotros y podríamos seguir con instrumentos que tocáis, oficios que hacéis, estudios que realizáis, etcétera, etcétera, etcétera. Esa doble verdad se instaura aquí. Y también una doble moral sexual, ¿sí? Para los hombres y para las mujeres. El centro sois los hombres, el placer es también el centro de los hombres. Por eso durante muchos años se ha pensado que las mujeres no gozábamos de orgasmos. Y esto es cultural, porque si leéis un libro maravilloso de una chica vitoriana que se llama El sexo en la Edad Media, en la Edad Media se pensaba que la concepción no venía del coito, venía del orgasmo, con lo cual ya se encargaban los hombres medievales de que sus mujeres gozaran, y las mujeres se encargaban de gozar ellas mismas y de hacer gozar a sus maridos. Luego, esto ocurre en un momento muy determinado, seguramente con esta doble verdad para hombres y mujeres, y el siglo XIX, que es tremendo. ¿Hasta dónde llega esta segunda ola? Más o menos, Bueno, hasta la Guerra Mundial, hasta la Segunda Guerra Mundial, así a trazo muy gordo. ¿Por qué hasta la Segunda Guerra Mundial? Porque aquí ya tenemos mujeres que no solo estudian, sino que además, porque los hombres están en la guerra, esta manía, los hombres en la Edad Media vivíais muy pocos, un asco, porque moríais en la guerra, las mujeres moríamos de parto, cada uno hay sus funciones, ¿verdad? Pero masivamente, Yo siempre digo a los chicos, si os dicen una cámara de tiempo, nunca vayáis a la Edad Media, y a las chicas nunca vayáis al siglo XIX. Ellos a la Edad Media donde se concebía el orgasmo, que por lo menos la bebé al cuerpo. ¿Sí? Hasta la Guerra Mundial. Esas mujeres que han estado, que ya han estudiado y que además han ido a trabajar a las empresas fuera del hogar, porque los hombres estaban en la guerra, con el final de la Guerra Mundial tienen que volver a sus casas. Les dicen, muy bien, muchas gracias por los servicios prestados. Hola, cariño, te voy a comprar de todo, lavadora, cocina, aspiradora, todo lo que quieras, pero a casa a volver a las labores propias de tu sexo. Y claro, esas mujeres sienten lo que Betty Friedan, si lo digo mal, Betty Friedan, llamó la mística de la feminidad. El problema que no tiene nombre. Decían, vengan las mujeres a tomar Minilip y pastillas contra la depresión, porque en realidad vivían vidas profundamente infelices. ¿Sí? Y es también en esta tercera ola ocurren cosas importantísimas. Cuando se escribe el segundo sexo. Y si veis, he puesto que el segundo sexo, que es una de las obras, siempre se dice que el segundo sexo es la Biblia del feminismo y que a partir de ahí todo lo que se escribe son como notas a pie de página de esta obra, ¿no? El segundo sexo se escribe para poner fin a esto, al biologicismo, ¿sí? La famosa frase que tan mal se usa de no naces mujer, ¿no?, sino que se llega a ser, esto que ahora se está manipulando terriblemente, y yo os digo, estamos ante, en mi opinión, ante una guerra semántica que tenemos que ser capaces de defender. No significa eso, lo que significa es que efectivamente no estamos atadas a la biología. Lo que no se nace mujer, quiere decir que lo que hace esta sociedad es construirte, ¿sí? Construir lo que en el feminismo llama, un poquito más adelante, pero llamará la diferencia entre el sexo y el género. El sexo es, biológicamente, ¿somos distintos? Pues sí, es una evidencia, es una cosa, somos mamíferos. ¿Qué le vamos a hacer? No nos describe, pero no nos define, ¿sí? Pero lo que sí nos hace tener esa doble verdad es la construcción cultural, a la que llamamos género, o se llamó género. Sí, en esta tercera ola
es el feminismo radical el que hace estar, ya hay una masa crítica, ya tenemos mujeres en la universidad que han salido de la universidad, que hacen estudios, que están en puestos, que son filósofas, que son antropólogas, que son sociólogas, que son, me da igual, fontaneras, me da igual. Quiere decir que ya empezamos a estar en muchos sitios, pero sobre todo en una masa crítica se elaboran teorías, entre ellas la creación de eso que se llama patriarcado, ¿sí? Que es esa construcción de esta doble verdad para hombres y mujeres que se va renovando y que se va adaptando a cada paso que damos las feministas de avance, por eso le llamamos ola, se produce lo que Fandui llamaba un retroceso. Sí, vosotras avanzáis, pero el patriarcado dice, ahí estás donde van, para atrás y para atrás. Pero nunca se va suficientemente para atrás, seguimos para adelante, somos tenaces. El feminismo es tenaz. Sí, porque es un humanismo y al final las mujeres ya sabemos que el feminismo, la igualdad entre hombres y mujeres es la base del sistema democrático. Esto no debería concernirnos solo a las mujeres, sino que hablamos que no somos diversidad, no somos una minoría, somos el 50% de la población, el 50% de las votantes, el 50% del talento y del horror, y de la tontería y de todo. Ya está. Por lo tanto, el segundo sexo cierra ese debate sobre las mujeres estamos atadas a lo biológico. No es verdad. Las mujeres estamos atadas a esa cultura patriarcal, a ese marco patriarcal, donde se crea una sociedad desigual de la doble verdad y donde las mujeres estamos en una posición de minoradas, pues, por decirlo muy finamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Es también durante la tercera ola donde se produce la revolución sexual del 68, que de nuevo Ana Miguel ha explicado magníficamente, que es que la revolución sexual de la libertad, de la liberación sexual, sí, si antes hemos pedido reivindicaciones de derechos civiles, aquí vamos a pedir el control de nuestros cuerpos, de la natalidad, etcétera, etcétera, y la revolución del 68 tiene otra vez una vuelta como un reflujo negativo para las mujeres, porque se trataba de que los hombres, o sea, que decir, aquí se trata de que todo el mundo se pueda acostar con quien le dé la gana, pero siempre eran las mujeres las que nuevamente eran las tres que se acostaban con un hombre. ¿Sí? O sea, como al final el resultado de una revolución sexual da que las mujeres estamos más cosificadas y estamos otra vez remitidas a objetos, objetualizadas, ¿no? Pero en cualquier caso, es verdad que la revolución sexual introdujo dentro del feminismo la cuestión de la sexualidad, que es importante. ¿Qué ocurre en otras cosas también? Pues que comienzan a aparecer, en los años 60 también empiezan los derechos civiles, etcétera, etcétera, empiezan procesos de independencia que han empezado mucho antes y empieza a desarrollarse el feminismo de manera más adecuada a cada uno de los fenómenos que van surgiendo, ¿sí? El feminismo negro, yo qué sé, pues con los derechos civiles otra vez. Esperaros un poco que consigamos los derechos civiles y luego vendréis vosotras, que ya reivindicaremos lo nuestro, pero no vaya a ser que metamos. De repente pasó también en la transición. Hay que meter el divorcio, hay que meter el aborto. ¿A cuenta de qué? O sea, bastante tenemos con intentar que podamos votar y venir vosotras a pedir el aborto, que nos van a decir que no y nos van a decir que no a todo. Esperaros un poco. Esta es la historia de la reivindicación de los derechos de las mujeres, ¿no? Toda esa variedad que tiene su lógica y que seguramente luego se explicará o podremos explicarlo con un poco más de calma. Pero vienen los debates dentro del feminismo sobre si hay mujeres, lógicamente, que en contextos, por ejemplo, de mujeres negras que dicen nosotras pues tenemos esa aplicación de la estereotipia, la tenemos de otra manera. Igual no nos sirve la forma de estereotipar que se tiene en Europa, pues igual o que tienen ciertas mujeres liberales que viven en un contexto X, no tienen exactamente la misma. O el feminismo lesbiano, el problema de las mujeres, que dicen es que las feministas no entendéis muy bien lo que es la sexualidad y al final nosotras, quiero decir, a mí me encanta el tema del movimiento lesbiano porque me parece que cuestiona muchas cosas que viene a decir, a ver vosotras, las heterosexuales, que os acostéis con el enemigo como lo lleváis, ¿sí? Entonces, dejar de acostaros con el enemigo
Y aunque no seáis lesbianas, haceros políticamente lesbianas y no os acostéis con los tíos, porque les estáis dando lo que quieren sin conseguir políticamente nada a cambio, ¿no? Es un fenómeno que ahora está ocurriendo en Corea del Norte y Corea del Sur, que es muy interesante de seguir. En cualquier caso, esta tercera ola, que es la que sienta las bases teóricas del movimiento feminista, termina en los años 80. En los años 80 ocurre casi todo lo malo. Es la época de la globalización, es la época en la que entra Reagan, Thatcher, o sea, toda esa ola que, como la que estamos viviendo ahora, de derechización y de neoliberalismo, y de etcétera, 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 ¿no? Pero también ocurre, y esto, ¿cuándo acaba esta tercera ola? La tercera ola acaba dentro de este contexto terrible. En los años 75, y esto tiene que ver con temas de cooperación al desarrollo que no son muy propios, en los años 75 la ONU declara el año de la mujer. Pero como se da cuenta que en un año todo esto, todas estas limitaciones, esta situación, poner un poco al día el papel de las mujeres en la sociedad, en el desarrollo, no da para un año, lo van alargando y se convierte en la década. De modo que Beijing, que no me acuerdo qué número hace de las conferencias de mujeres, la cuarta, si será, Beijing establece de forma clara la agenda feminista para los próximos años, quiero decir, hasta hoy. Son, lo digo por si acaso, 186 países con 3.000 mujeres, 1.000 y pico asociaciones, o sea, que se reúnen para hacer una agenda en la que hablan de todo: la violencia contra las mujeres, la precariedad, la posesión de la tierra, todo, está todo en Beijing. Es la agenda a la que las feministas decimos: esta es nuestra agenda, el movimiento feminista, ¿sí? Y ahí es donde más o menos acaba, con esa determinación de la agenda, acaba la tercera ola. ¿Qué se pide? ¿Cuáles son las reivindicaciones? Los derechos sexuales, la toma en consideración de la sexualidad como elemento integrador del feminismo, que hasta ahora no lo tenía como elemento central, porque como es una suerte de humanismo, pues estábamos preocupadas en varias cosas y no como elemento central la sexualidad, pero se introduce la petición de los derechos reproductivos y una cosa que ha dicho también Azara, entender que la cuestión de la igualdad no es una cuestión que se pueda dividir entre el ámbito privado y lo público. ¿Sabes? Antes, cuando un hombre le daba de leches a su mujer, violencia de género, se decía: yo ahí no me meto, aunque lo oyeran los vecinos, porque es una cuestión privada. No es verdad. No es verdad. No podemos hacer que los derechos y la vida libre de violencias sea una cuestión privada. Hay cuestiones, y yo, como persona de izquierda, hablando a gente de izquierdas, tenemos que ser capaces de definir, otra vez voy a citar a Ana, ya que está, lo que es bueno y valioso para esta sociedad. No lo que es bueno y valioso para mí. Es que es irrelevante que yo esté a favor de la esclavitud. Pues yo, si quiero ser esclava, lo puedo ser. Lo que tenemos que construir, porque es un humanismo con este carácter internacional y desde luego global, es qué es lo valioso para construir esta sociedad. ¿Sí? Por eso lo personal es lo político. Porque hay cosas que me pasan a mí que no solo me pasan a mí. Eso es lo que ya se descubrió en esta ola, en la tercera ola. Que hay muchas cosas que nos pasan a todas las mujeres, seguramente otras que pasan a todos los hombres. Y es a partir de ahí cuando construimos y politizamos bien. Como decía Celia Morós, si conceptualizamos mal, politizamos mal. Hay que conceptualizar bien. Es muy importante que no demos por hecho cosas que son a bulto. De verdad, hay que pararse a pensar lo que decimos. Cada uno sea lo que sea. Sí, bueno, pues yo quiero ser delincuente. No, eso no. Bueno, pues quiero ser pederasta. No, eso tampoco. Bueno, pues quiero ser... Entonces, no digamos cosas que se dicen a bulto, que son mensajes vacíos que se pueden rellenar con cualquier cosa. Tenemos la obligación de matizar. Y por eso hay que discutir y hay que estudiar. No cualquier cosa que diga una mujer es feminismo. Una puede estar muy cabreada con el patriarcado y no ser feminista, porque el feminismo es
entender esto, entender cuáles son las vindicaciones, cómo hemos llegado hasta aquí y cuáles son las vindicaciones que sumamos a la agenda y otras que ya hemos sacado y cuáles son las nuevas, porque hay nuevas realidades, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar ahora. Sigue siendo la prostitución como una violencia contra las mujeres, sigue siendo una crítica que se hace también en la tercera ola. Y el control de las capacidades sexuales y reproductivas. ¿Sí? No se ven, ese control de las capacidades sexuales y reproductivas no se ve, quiere decir, una violación no se entiende como un tío que quiere satisfacer su deseo sexual, no, se ven como relaciones de poder. Y yo creo que esa es una clave importante que nos aportaron, desde luego, gente que habló muy bien del poder y del ejercicio del poder, como Foucault y como otra gente. No te puedes acercar al ejercicio del poder sin hablar de algunos filósofos, etcétera, etcétera, que son luego controvertidos porque se usan, igual que lo de, no sé, nace mujer, si no se llega a serlo, se usan muy malamente y se manipula lo que efectivamente dijeron, por eso hay que ir a las fuentes. ¿Qué trata la cuarta ola? La cuarta ola comienza con el Me Too y hasta casi con el se acabó de las chicas del esto. Es decir, ya está. Es la lucha contra la violencia normalizada que sufrimos las mujeres en esta sociedad. Se llame prostitución, se llame vientres de alquiler, se llame, como se llame feminicidio, se llama violencia psicológica, se llama... ya está. O sea, se acabó, quiere decir que las mujeres han roto el silencio. Como veis, la cuarta ola no reivindica otras cosas, que hay quien quiere poner en primera línea el feminismo. Cuando las mujeres salimos a la calle, se está reivindicando las vidas libres de violencia y la precarización laboral. Porque el feminismo es una teoría del todo, o sea, es una teoría integral, donde se analiza el patriarcado desde el punto de vista económico, estructural, sexual, desde todo punto de vista. Yo siempre digo que es una de las teorías, si no la más completa, del siglo, desde luego, XIX, del XX, como veis, casi anterior a las revoluciones socialistas, y otra cosa es que no nos configuremos como un partido político, pero tenemos unas bases teóricas que hay que conocer, para que no pase que se diga que hay 43 millones de formas de ser feminista. No es verdad. Como veis, es un traslado. Otro no puede ser lo que quiera, ¿eh? Quiere decir, puede añadirse a una teoría o a otra o a otra o a otra. Eso vaya por delante. Es decir, igual que un político no puede ser independentista, o puede ser socialista, o puede ser del PP. Que no nos guste sea una cosa, pero que reconozcamos la pluralidad, esa es otra. Pero tenemos que librar esa batalla semántica y conocer todo esto bien para defender. Vale, yo con esto casi acabo. ¿Qué reivindicamos? La violencia sexual, la representación de las mujeres y la precarización de las mujeres. Las mujeres somos... El hecho de ser mujer es lo más determinante en este planeta para ser pobre. El hecho de nacer mujer en el mundo, no tenemos más que el 1% de la propiedad de la tierra. O sea, los datos son francamente desalentadores. Como has dicho, vivimos nosotros en una sociedad que nos protege con leyes igualitarias, pero lo cierto es que si ampliamos el foco, y el feminismo es una sociedad de humanismo internacionalista, no individualista, ¿sí? Los datos, el hecho de nacer mujer es el hecho determinante para ser una de las desarrapadas y desprotegidas de la tierra. Yo lo dejaría aquí, sí, porque... Sí. Bueno, genial, Cristina, me lo has contado todo. Quiero desde esto aquí detrás, porque ahora a mí me va a tocar hablar del feminismo en España. Lo primero que quiero decir es que estoy agradecidísima por estar aquí, encantada y hasta emocionada, diría, por varias cosas. Primero, por estar con gente a la que quiero y respeto y a la que admiro tantísimo como las y los ponentes que forman parte de estas jornadas. Y también, así echando un vistazo,
no solo porque seáis jóvenes, que está fenomenal que lo seáis, lo que pasa es que eso se acaba, ya os lo aviso, más pronto de lo que pensáis, sino porque yo estoy acostumbrada a que cuando hablamos de feminismo, en nuestras charlas, haya más mujeres que hombres. Y en cambio aquí estoy viendo a muchos hombres. Y es una cosa que me parece muy bien, así que quería decirlo. Bueno, yo voy a necesitar que me aviséis, porque sí que traigo más o menos algo preparado, no creéis que os voy a dar aquí una clase con todas estas papeladas para que no se me olviden datos. Y lo que acabas de exponer, aunque más o menos lo conocemos, pues me ha ido sugiriendo un montón de cosas que a ver cómo condenso yo en 40 minutos. Me vais avisando porque, aunque veáis que miro el reloj, en realidad no lo veo, porque estoy concentrada en lo importante. Bueno, lo primero que quisiera hacer, yo voy a hablaros, como os digo, de la historia del feminismo en España. Lo primero que quisiera hacer son dos apuntes. Dos apuntes así generales. Bueno, mi formación es filosófica, lo cual significa que voy a hablar bastante de filosofía, no creo que esto os asuste a vosotras y vosotros, sino todo lo contrario, porque en la filosofía está la raíz de todo el resto de disciplinas, a mi juicio. El primer apunte es relativo a la periodización de las olas. ¿Por qué digo esto? Porque seguramente sabéis que en la tradición anglosajona la primera ola, que es la del feminismo ilustrado, no se considera la primera ola. La primera ola es el sufragismo, siempre es el feminismo sufragista. Por eso cuando vais a hablar de la segunda ola, es lo que nosotras llamamos la tercera ola. ¿Cuáles son las razones por las cuales la tradición anglosajona no considera el feminismo producido en la ilustración, el feminismo ilustrado la primera ola? Bueno, pues se arguye muchas cosas. La primera, o entre otras, que no tenía una gran masa social, que fue un movimiento elitista, que no llegó más que a un selecto grupo de mujeres, bueno, en fin. Yo lo que sí que voy a hacer es daros muchas referencias bibliográficas a las que no, o alguna por lo menos, otras se me olvidarán, en las que no me puedo detener, pero como esto es una escuela, cualquier cosa que queráis, luego me preguntáis y os doy la referencia exacta. Y ahora quiero recomendaros, como no puede ser de otra manera, un librito que es una joya que siempre recomiendo, que es un libro de Alicia Puledo del año 1993, La ilustración olvidada, la política de los sexos en el siglo XVIII, que se centra fundamentalmente en el XVIII francés. Pero bueno, ahí encontráis una impugnación un poco de estas tesis que acaban sosteniendo que el feminismo ilustrado no tiene movimiento social, no solo porque haya fragmentos de Alain de Bus, de algunos de los grandes hombres pocos pero algunos, que apoyaron las investigaciones feministas, sino porque quiero que penséis, y Cristina lo mencionaba, en los cuadernos de quejas, los cahiers de doléances. Esos cuadernos son escritos, redactados por mujeres para reivindicar los derechos de las mujeres. Aprovecharon una plataforma disponible, los cuadernos de quejas, para enarbolar, que es a lo que voy a referirme ahora, la reivindicación de los derechos para las mujeres. Otra de las razones por las que el feminismo en la ilustración se considera o no se ha considerado la primera ola es porque no tiene una agenda definida. Bueno, si leéis estos textos, como conocéis perfectamente la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana de Alain de Bus, vamos, es una agenda bastante clara, creo yo, que es bastante clara. Bueno, esto por un lado. En segundo lugar, aun suponiendo, aun aceptando, que no es el caso, que no hubiera tenido agenda, que no hubiera contado con un apoyo social o un movimiento social considerable, al feminismo ilustrado le debemos tanto como que es el origen histórico-filosófico del movimiento teórico y práctico feminista. El feminismo en la ilustración, el feminismo ilustrado, lo que hace es establecer el marco conceptual desde el cual se van a desarrollar las futuras reivindicaciones, la propia agenda, y es el que va a sustentar al final el feminismo sufragista, que ya sí tiene una repercusión social considerable, no sé si masiva, a lo mejor nos hemos venido un poco arriba, pero sí considerable. Y esto me lleva al segundo apunte. El segundo apunte que quiero hacer es el que se refiere a esto, al marco conceptual, porque el feminismo no es cualquier cosa. El feminismo no es una queja, no es un lamento. Voy a referirme seguramente en varias ocasiones a Celia Amorós, que ya ha mencionado Cristina, que es la gran filósofa española feminista, que es una maestra de todas las maestras
que son nuestras maestras, ¿no? Entonces, Celia Amorós hay que leerla sí o sí. Celia Amorós diferencia entre memoriales de agravios y el género vindicación, los escritos vindicativos. No voy a liaros así con precisiones terminológicas. Seguro que os suena Christine de Pizan, La ciudad de las damas. Los memoriales de agravios serían todos esos escritos que recogen lamentos, quejas ante la injustísima situación que viven las mujeres, desde luego. Pero les falta lo que es el nervio del feminismo, a juicio de Celia Amorós, que es la vindicación. El feminismo es una denuncia que emana de la razón. Lo que hace es irracionalizar, es decir, establecer que es imposible justificar racionalmente el orden establecido, es decir, la jerarquía sexual, y a partir de ahí vindica la igualdad entre los sexos. Irracionaliza, deslegitima, porque la razón no puede justificar el orden establecido, por tanto queda deslegitimado, y a partir de ahí vindica la igualdad entre los sexos. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque la vindicación es un poco, voy a utilizar alguna expresión filosófica, es un criterio de demarcación. A veces nos sirve para distinguir qué es y qué no es. Vale, esto así a modo general. Otra cosa que, bueno, ahora ya voy a entrar en el feminismo en España. Claro, el feminismo, como estamos viendo, es un movimiento, es un pensamiento muy sólido, muy riguroso, con una trayectoria muy larga, que tiene su propio despliegue, como veis, que tiene más de 300 años. Bueno, pues el feminismo en España también. Entonces, resumir todo esto y además yendo a cosas más concretas que quiero deciros es imposible. Entonces voy a hacer también un recorrido no recorrido siquiera, voy a hacer algunas pinceladas. Porque del feminismo, de la historia del feminismo en España, siempre se habla o se dice que hay un desfase, y realmente lo hay, con respecto a todas estas obras, ¿no? Al feminismo producido fuera de nuestras fronteras. Hay desfase, pero a lo mejor hay alguna otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Hay tres razones fundamentales por las cuales el feminismo en España no coincide exactamente con los desarrollos producidos fuera de España. Una, la influencia de la religión católica. Y estoy hablando fundamentalmente del siglo XIX, y ya veréis por qué, que ahí es el momento en el que quizá podríamos hablar de este desfase más grande. La influencia de la religión católica, de la Iglesia como institución, y la implantación tan tardía de un régimen democrático. El feminismo es un fenómeno político que está inscrito en un determinado momento, no se puede desligar del contexto histórico en el que se desenvuelve y desde luego del marco teórico-filosófico que define cada época. Porque el feminismo como teoría también va aprovechando, es una teoría que se nutre de los conceptos filosóficos que en cada momento van surgiendo. A raíz de esta idea del desfase de la historia del feminismo español con respecto al extranjero, se suele arguir la atomización, es decir, nosotras no tenemos feministas ilustradas, sufragistas, tenemos a, y ahora lo voy a decir no creéis que me estoy equivocando, tenemos a Concepción Arenal, Clara Campoamor, Carmen de Burgos. Si os dais cuenta, la imagen popular, podríamos decir, de las feministas españolas son nombres concretos, como si no hubiera habido en este país una tradición asociacionista y un movimiento social. Quiero deciros que la atomización del feminismo español ya fue denunciada por muchas feministas ilustres, como por ejemplo Emilia Pardo Bazán, ¿no? Que decía, este país no tiene un tejido, de hecho dice, entre otras cosas, aquí no hay sufragistas, ni mansas ni bravas, a raíz de la fundación de la Biblioteca de la Mujer, que es una historia muy interesante de la que podemos hablar más adelante. Hay algo que a mí me parece importante. Está claro, o por lo menos yo así lo he vivido, porque el feminismo es teoría y es práctica y tiene mucho que ver también con la experiencia vivida. Aun asumiendo la atomización, es decir, que las aportaciones feministas se hayan hecho en solitario, que las luchas se hayan emprendido en solitario, a mí eso me parece que tiene un mérito extraordinario, porque yo, ahora voy a hablar de mí, ¿qué hubiera sido de mí si yo no hubiera tenido referentas a mi alrededor, si no me hubieran despertado, si no tuviera gente con la que hablar y que despertara mi propia conciencia y que enriqueciera mi capacidad crítica? Por tanto, las luchas en solitario no las tenemos que despreciar, sino todo lo contrario. Creo que eso las hace especialmente valiosas. Y la tercera, o la otra cuestión que quiero mencionaros antes de hacer así un recorrido muy rápido,
es que yo creo que revisando, así muy de pasada, la historia del feminismo español, podemos confirmar perfectamente esa idea de Celia Morós según la cual la historia del pensamiento, que es, por supuesto, androcéntrico y patriarcal, borra las huellas de todo discurso que haya impugnado el orden establecido. Borra las huellas de las mujeres y borra las huellas de los discursos producidos por aquellas personas que tuvieron el valor y el coraje de ser disidentes y de impugnar el orden establecido. Y esto es muy importante. Decía Cristina, tenemos genealogía, tenemos agenda. La falta de genealogía tiene unas consecuencias extraordinariamente perjudiciales para las mujeres en particular y para la historia para el feminismo en general, y para la humanidad, porque el feminismo efectivamente es humanista. La falta de genealogía, el que no se conozca la historia, la trayectoria del pensamiento y movimiento feminista, es en definitiva o se traduce en una ausencia de legitimación. No tener genealogía nos arrebata no solo la tradición, sino que nos arrebata el sustento, el cimiento, nos arrebata el poder, en definitiva. La falta de genealogía es ausencia de legitimación. Por eso yo siempre que puedo, cuando hablo de estas cosas, insisto en la importancia de conocer la genealogía feminista y de difundirla. Nosotras tenemos que seguir, aunque nos cansemos, recordando lo que repetimos una y otra vez, porque la inmensa mayoría de la sociedad que está fuera del feminismo no lo conoce, y hay que conocerlo. Legitima el conocimiento de la genealogía feminista, de la genealogía del pensamiento feminista, legitima el feminismo. Yo siempre me pregunto qué otro movimiento social o teórico, tiene la necesidad perpetua de explicar qué es y por qué existe, qué es y por qué tiene que seguir donde está. Y a las feministas y al feminismo le ocurre siempre. Tenemos que explicar qué es, tenemos que explicar por qué sigue siendo necesario, tenemos que explicar lo elemental una y otra vez. Es el mito de Sísifo. Llegamos arriba y luego otra vez abajo. Legitimar el feminismo al final también se traduce en que las feministas tengamos todo un aparato teórico y práctico de movimiento de reivindicación detrás. Porque parece que esta generación de feministas es la primera, cada generación de feministas es la primera. Y fijaos la trayectoria de la que estamos hablando. A mí me parece también que el conocimiento de la historia del feminismo, de la teoría feminista y del movimiento feminista, permite entender bastante bien cómo funciona el patriarcado. Es decir, nos permite entender por qué la mitad de la humanidad, que efectivamente, como decía Cristina, somos la mitad de todos los grupos inferiorizados, subordinados, oprimidos y explotados, la mitad de la humanidad se encuentra y se ha encontrado y se encuentra en la situación en la que se encuentra. Es decir, el conocer las teorizaciones feministas y las diferentes vindicaciones en cada momento nos permite entender por qué, cómo funciona el patriarcado y por qué las mujeres estamos como estamos. Yo creo, y esto es una cosa que yo le estoy dando muchas vueltas, que conocer la genealogía feminista nos ayuda a ser capaces las mujeres entre nosotras de establecer lazos de solidaridad. Ayer lo hablábamos y siempre lo decimos, seguramente lo hablará Miguel y Ana después. Una de las grandes bazas, uno de los grandes éxitos del patriarcado, sin lugar a duda, es la fratría, y esto ya lo dijo también Celia Morós, la fratría, la relación que sois capaces de establecer los hombres entre vosotros, independientemente de la clase social, de la raza, de la pertenencia cultural, de la edad intergeneracional, interclasista, interracial. Si las mujeres fuéramos capaces de generar entre nosotras lazos de solidaridad, yo me atrevo a decir que el patriarcado podría estar tocado de muerte. Y yo creo que si las mujeres conociéramos realmente la historia de nuestra tradición, o sea, la historia de nuestras demandas, la historia de la teoría y del movimiento que ha luchado por nuestros derechos, se contribuiría, primero, a que seamos individuos, a darnos cuenta de que somos sujetos y, por tanto, una vez que somos sujetos, estoy poniéndome muy filosófica, a entablar relaciones de solidaridad entre las mujeres. Esto es un temazo, yo creo que es una cosa sobre la que tenemos que hablar, porque yo defiendo, o yo creo que en realidad no hay, las mujeres entre nosotras no entablamos relaciones de solidaridad, al menos desde luego, como los hombres ya establecen entre ellos. Y eso creo que es un problema, pero bueno. ¿Por qué es importante también conocer la genealogía del feminismo, de la teoría feminista?
porque nos ayuda a establecer, y esta expresión que remite a Descartes es de Ana Engeley y de todas mis admiradas maestras, porque nos ayuda a establecer un feminismo de ideas claras y distintas, una línea clara y distinta de lo que es el feminismo y de, desde luego, cuál es su indicación y a dónde tiene que ir. Muy brevemente, si nos tenemos que retrotraer a la primera ola feminista, el feminismo ilustrado, pues es que la Ilustración española también tiene sus ilustres feministas. Y seguro que conocéis a Benito Jerónimo Feijoo. Referencias breves. 1726. Discurso de la igualdad, bueno, el discurso 16, que es literalmente se titula Defensa de las mujeres. Lo que hace Feijoo, un fraile benedictino, es utilizar los argumentos del feminismo ilustrado. ¿Y qué es lo que sostiene? La razón es la que establece qué conocimientos son verdaderos y cuáles no lo son. Es decir, el conocimiento nunca se puede fundar en prejuicios. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la desigualdad entre los sexos o la inferioridad de las mujeres es un prejuicio. Esto, y ahora voy a decir una expresión de otro feminista preilustrado, ilustre también, François Poulenc de Laval. La ilustración es un prejuicio popular mal fundado. No hay manera de demostrar que las mujeres sean inferiores a los hombres. Es algo construido, es interesado. Esto François Poulenc de Laval lo dijo en el año 1673, pero es que en 1726 Benito Jerónimo Feijoo sostiene esto. ¿Qué hace el feminismo ilustrado? Demostrar la imposibilidad de demostrar, para la redundancia, racionalmente la inferioridad de las mujeres. La inferioridad de las mujeres, como os digo, es un prejuicio. Y además, os recomiendo que leáis el discurso porque es muy fácil de conseguir. Está, creo que, digitalizado en la Biblioteca Nacional. Bueno, me pedís la referencia. Y antes de que se me olvide, en 2012 la colección Feminismos de Cátedra publicó una antología del pensamiento feminista español, fue en el 12 me parece, editado por Roberta Johnson y Maite Zubiaurre. Es un tocho grande y ahí tenéis extractos de prácticas, bueno, muchísimo más de lo que yo voy a hablar. Y ahí algunos de los fragmentos más destacados del discurso 17, de la defensa de las mujeres que hace Feijoo, lo tenéis ahí. Bueno, me encantaría deciros muchas más cosas, pero es que no quiero que se me olviden otras más importantes. ¿Cuál es la causa de la situación en la que viven las mujeres? La falta de educación. Las mujeres no reciben educación. Por tanto, ¿cuál es la vindicación? Si es que el feminismo es tan de sentido común. ¿Qué es lo primero que hace? Denuncia. Observa qué es lo que está mal, ¿no? ¿Qué denuncia? La educación es la, digamos, causa de la desigualdad. Una vez que diagnosticamos, proponemos. ¿Qué vindicamos? La educación. Vindicamos la educación en este sentido, y esto también lo hace Mary Wollstonecraft, en un sentido amplio. No solamente el acceso a la educación reglada, sino en un sentido de una socialización diferenciada. Por supuesto, es el acceso a la cultura, en definitiva. Quiero que os suenen algunos nombres del siglo XVIII, como por ejemplo Josefa Mary Borbón, Inés Joyes, que os suenen. Si queréis alguna referencia más, os lo digo luego. Porque en ellas encontramos otra idea que a mí me parece fundamental del feminismo ilustrado y que se va a repetir a lo largo del tiempo, que es la idea de la calidad civilizatoria del feminismo. El feminismo, creo yo que además es una cosa de bastante sentido común. El feminismo, en tanto que defiende la igualdad entre los sexos, defiende la igualdad en todas las personas. Y una sociedad habitada por individuos iguales es mejor que una que no lo es. Punto. Es así de sencillo. Y esta idea de la vindicación de la igualdad y de los derechos de las mujeres como algo que es beneficioso no solo para las mujeres en sí mismas, digamos, que están en esa situación de inferioridad, sino como algo que representa un progreso social y un beneficio para la sociedad en su conjunto, me parece que es muy importante. Esta vindicación de la educación, del derecho a la educación, es la gran vindicación del feminismo español, también en el siglo XIX. Es una vindicación que se va a repetir hasta la saciedad, entre otras cosas, claro, porque hay que reivindicar lo vindicado porque nunca se consigue. En el siglo XIX, la que ha sido considerada la primera gran feminista, fijaos que en el XVIII hay cosas, hay otra cosa, bueno, voy a ir. Es Concepción Arenal. A Concepción Arenal, de Concepción Arenal todas y todos hemos oído hablar. Quería que dejara Cristina esto aquí por una cosa. Bueno, la gran defensa de Concepción Arenal, la gran denuncia es la condición de inferioridad de las mujeres, por entre otras cosas, la falta de educación. Entonces, la gran demanda
de Concepción Arenal es la educación de las mujeres. Quiero daros dos fechas, dos fechas. Una, 1869, es el año en el que Concepción Arenal publica La mujer del porvenir, muy importante. 1883, todo esto después de 1848, que es Seneca Falls, aunque todo el mundo aquí sabe que 1848 es el año del manifiesto comunista, 1848 es, quiero decir que al final el pensamiento feminista, la teoría feminista es también para después. A ver si no se me olvida decir algo que quiero decir al final. Bueno, Concepción Arenal también va desmontando los argumentos sobre la inferioridad de las mujeres. La frenología era una disciplina que en ese momento estaba intentando justificar a partir de la biología la inferioridad de las mujeres. Bueno, lo que viene a sostener es que las mujeres necesitan acceder a la educación. El gran argumento de Arenal es que la educación de las mujeres en definitiva va a suponer una regeneración social. Esta idea del acceso a la educación, como os digo, se va a mantener durante todo el siglo XIX, que es el siglo de la educación, es el siglo del clausismo, la institución libre de enseñanza. Os sonará en los años 80, las dos últimas décadas del siglo XIX se celebran 3 congresos pedagógicos muy importantes en los que se van conquistando derechos concretos de acceso a la educación reglada. En el último de los congresos de los que son de 1892 participa Concepción Arenal, está presente Concepción Arenal y participa Emilia Pardo Bazán. Solamente quiero deciros dos cosas. De Emilia Pardo Bazán, os podéis imaginar, también podríamos hablar muchísimo. De Emilia Pardo Bazán quiero deciros que la defensa de los derechos educativos para las mujeres y el acceso de las mujeres a la educación es diferente en Arenal y en Pardo Bazán. Mientras que Arenal está pensando, y veréis por qué esto es importante, en la regeneración social, en el progreso de la humanidad en su conjunto, en el beneficio social, por así decir, Pardo Bazán está pensando en el desarrollo individual, en la importancia de la conquista de la individualidad. Y esto también es muy importante. Sus perspectivas son distintas, pero ahí están las dos. Y quiero también deciros que, porque yo hace muchos años cuando empecé a estudiar esto, yo pensé que el feminismo en España, o que España era un páramo para el feminismo. Y el siglo XIX, a pesar de todos los pesares, de todas las dificultades, de estas luchas atomizadas, si queréis, es un siglo en el que se reflexionó bastante acerca de qué es el feminismo. Por ejemplo, no quiero dejar de mencionaros, por ejemplo, a Concepción Sáenz de Otero, por ejemplo, que también está aquí en estos congresos pedagógicos, que tiene un texto que se titula El feminismo en España. Bueno, hay una reflexión en torno a la cuestión del feminismo en el siglo XIX en España. Y quería mencionaros a Adolfo González Posada y Viesca, que en el año 1889 publica un texto que se titula Feminismo. Bueno, es una colección de ensayos y tal, y quería deciroslo porque acaba de ser reeditado ahora en Añil Feminista por Oliva Blanco Corujo, que también forma parte del seminario y tal, y el prólogo y la introducción es de Pilar Ayalí. Está de reciente publicación y es un texto donde veréis cómo en esta España que parece, medieval, la España del siglo XIX, hay gente que conocía perfectamente, que sabía lo que era el feminismo, que lo definió, que conocía perfectamente en qué consistían los desarrollos fuera de nuestro país, bueno, en fin, que es muy interesante. Me voy a centrar en una cosa que yo creo que es la más conocida, que es la cuestión de los derechos políticos, porque efectivamente, como dice Cristina, el siglo XIX, la segunda ola es la del sufragismo. Es el siglo del sufragismo, podemos decir, aunque efectivamente, como ya decía, la declaración de sentimientos, la declaración de Seneca Falls, que contenía varias decisiones, supongo que sabéis que todas las decisiones fueron aprobadas por unanimidad, excepto el sufragio, que fue aprobado por mayoría. O sea, la cuestión del sufragio, en realidad, es una cuestión nodal. El siglo XIX no es el siglo del sufragismo, en España no es el siglo del sufragismo al modo, desde luego, de estadounidense o el británico. Eso está claro, sigue siendo, como os digo, el de la educación. Pero hay alguna cosa que creo que es interesante mencionar por lo siguiente. Cuando hablamos del sufragismo español, yo no sé vosotras y vosotros, a lo mejor yo estoy equivocada, la idea que tenéis. Siempre pensamos en Clara Campoamor, en los debates parlamentarios del 31. Bueno, pues la historia del sufragismo español tiene mucho detrás. Hay un libro de Concha Fagoaga, ya antiguo, que habla, no recuerdo ahora el título, pero me parece que es la historia del sufragismo en España, o así ya os diré el título, de los años 80 también.
donde veíamos que hay iniciativas parlamentarias a mediados del siglo XIX, que se han perdido, por supuesto, de las que no se tiene noticia, porque la historia del pensamiento, que es androcéntrico y patriarcal, borra las huellas de los discursos alternativos, y esto me parece importante. El hecho es que lo que sabemos, lo que nos suena, es que en el Congreso de los Diputados, en 1931, las dos mujeres que estaban allí, Clara Campoamor y Victoria Kent, una defendió el derecho al sufragio, a la que le debemos muchísimo, Clara Campoamor, y en cambio otra mujer, es la que argumentó en contra del reconocimiento al derecho al voto para las mujeres. Quiero que sepáis que las feministas más conocidas, Concepción Arenal, por ejemplo, bueno, más conocidas, lo que se ha transmitido es que en España las feministas se negaron el reconocimiento al voto de las mujeres, y algunas así lo hicieron. Concepción Arenal, por ejemplo, que es capaz, como os digo, de desmontar todos los argumentos más potentes sobre que defendían la integridad de las mujeres, es capaz de, habla incluso de la necesidad de un trabajo remunerado, de conseguir un empleo para la independencia económica de las mujeres, fundamentalmente para que mantengan a sus hijos, por la salud de sus hijos. Sin embargo, como Concepción Arenal sostiene que las mujeres tenemos una naturaleza más compasiva, somos moralmente superiores, ella considera que hay determinados trabajos a los que no deberíamos acceder, como por ejemplo las armas y desde luego, bueno, estos que van, dice ella, en contra de la naturaleza compasiva de su corazón. Y a renglón seguido, en La mujer del porvenir, 1869, explícitamente dice: tampoco quisiéramos para ella derechos políticos, explícitamente. Esta idea que podríamos pensar, yo no sé vosotros qué idea tenéis, pero yo al principio pensé, bueno, pues a lo mejor es que en España no habían llegado, pues la España del 19 tan atrasada, pues no se conocía el sufragismo estadounidense, sí lo conocía. Y en el texto de 1883, que os decía antes, La mujer de su casa, mantiene la misma postura. Las mujeres no deben tener reconocidos sus derechos políticos, lo escriben. La idea, lo que se ha defendido es que Concepción Arenal tenía una concepción muy pesimista, no solo de la situación de las mujeres en España, analfabetas en su mayoría, influenciables, bueno, carentes de toda cultura, sino una concepción muy pesimista de la política en general. El 19 parece que no salimos de ahí, es un siglo de corrupción política extraordinaria. Entonces, su visión tan pesimista con respecto a la política, yo creo que le llevó a considerar que, lejos de que la mujer regenerara la política, lo que iba a conseguir es que la política corrompiera a la mujer, ¿no? Entonces ella reivindica la negativa de los derechos políticos para las mujeres. Y como sabéis, esto que se está defendiendo, como os digo, en el siglo XIX se mantiene. Acabo de hablaros de Victoria Kent y quiero hablaros de Margarita Nelken, para después hablaros de otra cosa. Margarita Nelken, seguro que lo sabéis, era la tercera diputada elegida en el Congreso, para estar en las Cortes en el 31. Pero por un problema con su nacionalidad, en el momento del debate parlamentario ya no estaba. Bueno, pues quiero que sepáis que Margarita Nelken hizo campaña en contra, explícitamente en contra, del derecho al sufragio femenino. Para ella, y esto que os estoy diciendo, bueno, el libro que os recomiendo que leáis, La condición social de la mujer en España, que escribe en 1919. Margarita Nelken. Ella considera, no ahí sí, porque esto es recoge muchos textos, ella considera que el voto femenino es un desastre social. Es que tengo alguna cita, para que sepáis que no me lo invento, en mayo del 1919, escribe, y además lo escribe en un diario, en el diario El Figaro, contestando a José Francos, que había defendido el derecho de las mujeres, el derecho al voto femenino, y dice: cuando significa de atraso, estrechez de miras y cortedad espiritual, es, como en muchos países, obra de las mujeres. Esto escribe Margarita Nelken. Todavía quedan 12 años para 12 años para el debate parlamentario, pero el mismo 1 de octubre, Margarita Nelken escribe un artículo en el diario El Socialista defendiendo los argumentos de Victoria Kent. Vale. Creo que, ¿por qué quiero deciros esto? Porque yo creo que la idea general es que, bueno, lo del derecho al sufragio es una cosa de Clara Campoamor, a la que le debemos muchísimo, por supuesto, como si no hubiera habido un movimiento social, y siempre se presenta el discurso de Campoamor y la labor de Campoamor enfrentada a la de esas otras mujeres, que también eran mujeres y también feministas, pero negaron el derecho al voto femenino. ¿Por qué quiero deciros esto? Porque
había otras mujeres en ese momento en el que, en esos años, incluso antes, que sí defendieron el derecho al voto femenino. Por ejemplo, Carmen de Burgos. Yo ya tenía un poco en la cabeza lo que iba a preparar cuando Lander me dijo que bautizabais estas jornadas Carmen de Burgos. Y me parece una idea extraordinaria, porque Carmen de Burgos no es tan conocida, creo yo. Bueno, no los... ¿Me quedan? Vale. Pues vuelvo a mirar. No sé la sensación que tenéis, y no sé vosotras. Yo, como estamos dentro, a veces necesito salir un poco fuera. Yo no sé si, nosotras más o menos sí, pero no sé si desde fuera se conoce tanto a Carmen de Burgos como a Clara Campoamor, por ejemplo. Yo creo que no. Yo creo que no. Entonces, me parece interesante que reflexionemos acerca de por qué sí se conocen muy bien algunas en un determinado contexto y tampoco a otras. Carmen de Burgos, seguro que la conocéis, bueno, Gorka lo decía al inicio, es muy conocida, bueno, ya no sé decir, es conocida por su apasionadísima defensa por la despenalización del adulterio. Tiene una novelita corta, seguro que os suena, el artículo 478, que es el artículo del Código Civil o Penal. Civil. Leedlo, porque es que, claro, la desigualdad de las mujeres era institucional, o sea, era una desigualdad legal. Es lo que la grandísima Alicia Pulero ha llamado patriarcado de consentimiento frente al patriarcado de coerción, que cuando nosotras pensamos en el patriarcado de coerción, siempre pensamos en Afganistán, ¿no? Pero es que la España franquista era un patriarcado de coerción, claramente. Y esto es muy importante que no lo perdamos de vista. Bueno, pues, como os digo, escribe Despenalización del adulterio, una apasionada defensora del divorcio, claro, del derecho al divorcio, que son dos cuestiones sobre las que también podemos hablar, que están íntimamente relacionadas y que también tienen que ver seguramente con su propia experiencia personal. Pero a lo que quiero ir es a que Carmen de Burgos defendió por supuesto también el derecho al trabajo remunerado y a la igualdad en el trabajo, que esto también me parece interesante. Defendió la igualdad salarial, defendió una cosa que os puede parecer menor, pero yo, que ya soy más mayor, yo recuerdo, siendo muy niña todavía, que se hablaba de las labores de su sexo. De profesión, sus labores. Había mucha gente, muchas mujeres que decían eso, ¿no? Sus labores, en el DNI. En el DNI, sus labores. Carmen de Burgos estaba defendiendo, en el inicio del siglo XX, estaba defendiendo la supresión de la expresión sus labores, ¿no? Por ejemplo, quiero decir que es su lucha es amplia, pero ella sí que se da cuenta de dos cosas. Primero, de la importancia del voto. Hay otro texto de Carmen de Burgos que es La mujer moderna y sus derechos, que es una especie también de compilación de muchos de sus artículos y de sus reflexiones que tenéis por ahí. Carmen de Burgos se da cuenta, como os digo, de que las mujeres, dice ella literalmente, las mujeres cultas de todos los países han comprendido que la papeleta de voto es un arma. Todas las reformas que queremos implementar, dice ella, necesitan del derecho al voto. Y os estoy hablando de que en el año, a principios, desde el año 1907, fijaos que lo que yo os he contado de Margarita Nelken es de 1919. Ya sé que os parecerán una abogada con las fechas, pero para mí es relevante que a Margarita Nelken la conozcamos, que Margarita, después de Carmen de Burgos, esté diciendo lo que está diciendo. En 1907, ella, como decía, ya sabéis todos, ¿no? Y todas, Carmen de Burgos es la primera redactora, digamos, en España que se gana la vida así. Y está interesada desde el primer momento en la cuestión del sufragio femenino. El voto es un arma y, para conseguirlo, es fundamental la organización. Y esto también es muy importante, porque os decía, ¿qué ideas tenemos del feminismo en España? La atomización. Parece que todo lo que hemos conseguido es resultado de luchas individuales, en solitario, y conocemos nombres particulares. Sin embargo, yo creo que ajustado a la realidad decir que la historia del feminismo español, la historia del movimiento feminista español, es también una historia que tiene una gran tradición de asociacionismo. Carmen de Burgos, como os digo, trabajó por el derecho al sufragio y trabajó por la organización social. Ella conoció la Cruzada de Mujeres Portuguesas y dijo, bueno, pues esto, Portugal, España está aquí al lado, y en el verano de 1920 organiza una reunión para crear o para preparar lo que va a ser la Cruzada de las Mujeres, de Mujeres Españolas. La Cruzada de Mujeres Españolas organiza en el año 1921, sabía hasta la fecha, pero bueno, exacta,
En 1921 organiza una manifestación que la propia Arenal dice que es el primer acto público de las sufragistas españolas. Una manifestación en la que se elabora un manifiesto que entregan al presidente del Congreso y al del Senado. Es decir, las instituciones recibieron las vindicaciones. Solamente os leo una cita textual del preámbulo del manifiesto. Reclamamos la igualdad completa de derechos políticos y, por tanto, ser electoras y elegibles en las mismas condiciones que los hombres, sin otra restricción que la capacidad legal que se tiene en cuenta para los varones. La reivindicación de Carmen de Burgos, pero no de Carmen de Burgos, de Carmen de Burgos y de la Cruzada de Mujeres Españolas, de la organización de la asociación que organizó, era muchísimo más amplia, porque el sufragismo, el feminismo sufragista ha recibido su nombre del sufragismo, pero el sufragismo, el feminismo sufragista, a lo que aspiraba era una profundísima transformación social. Las reformas legales que promueve el feminismo sufragista iban al corazón de la organización social. Entonces reivindicaban no solo el acceso a los derechos educativos, por supuesto el derecho al sufragio, sino reformas en la ley del matrimonio. Es que reformar, es decir, pensar en el adulterio, pensar o reivindicar el divorcio, es al final promover cambios legales que están en el corazón de la estructura patriarcal legal de la sociedad del siglo XIX. El sufragismo es mucho más, a mi juicio, que el derecho o que la reivindicación por el derecho al sufragio. El sufragismo estadounidense y británico, desde luego, pero también el español. Lo que hace Carmen de Burgos es promover una lucha, digamos, integral, una transformación integral. Con esto, ¿qué quiero deciros? Que esa idea de que en España no hay una tradición, o no ha habido, la historia del feminismo español no ha tenido una tradición de asociación, un tejido social, un movimiento, no es real, creo yo, bueno, no es real. Es que no quiero, bueno, creo yo que como mínimo tenemos que replanteárnosla. En 1889 es el dato o el año de la primera sociedad feminista de la que se tiene constancia, fundada por Teresa Claramunt, la Sociedad Autónoma de Mujeres de Barcelona. Y a partir de ahí, bueno, a partir de ahí ni os cuento. En la República, mujeres antifascistas, bueno, en fin, desde el anarquismo, desde el comunismo. En el franquismo, en los años 60, os recomiendo Gloria Nelfar, luego si queréis os doy la referencia, porque la organización del movimiento feminista durante el franquismo, en la clandestinidad, fue extraordinaria. ¿Qué hicieron durante el franquismo? Es que voy a anotar una cosa que no quiero que se me olvide. ¿Qué hicieron durante el franquismo? El feminismo, las organizaciones feministas propiamente dichas tenían que operar en la clandestinidad, pero las feministas, que son listísimas, lo que hicieron fue aprovechar otras organizaciones que sí eran legales, como por ejemplo las asociaciones de amas de casas, las asociaciones de vecinos. Entraron en ese tipo de organizaciones y empezaron a constituir sus, a dejar la semilla, ¿no? A constituir sus propios discursos. Por tanto, replanteémonos esta idea de que la historia del feminismo español no tiene nada que ver con la historia del feminismo internacional, vamos a decirlo así. Después del 75, ni os cuento. Se suele decir, porque tengo que acabar, se suele decir, aunque igual lo podemos dejar planteado, que esto, bueno, se suele decir, bueno, otra cosa, que es que no quiero que se me olvide, perdonadme. ¿Cómo sabemos que la historia del feminismo, mejor dicho, que la historia, bueno, que el pensamiento es patriarcal y androcéntrico? Porque ha borrado las huellas, como os decía, del discurso alternativo. En el caso del feminismo español lo vemos fenomenal. ¿Por qué? Porque cuando el feminismo a partir del 75, en los años 80, comienza a tener presencia en las calles, lo que tiene que volver a hacer es volver a reivindicar lo que se reivindicó, lo que se vindicó y en algunos casos se consiguió en la Segunda República. Las grandes vindicaciones del feminismo de los 80 son las vindicaciones de Carmen de Burgos, de la Cruzada de Mujeres, derecho al divorcio, despenalización del adulterio, reivindicación del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, en fin, las mismas vindicaciones. Y otra cuestión que se recupera y que a mí me parece también muy interesante, puesto que estamos en la sede de un partido político, es la cuestión de la doble militancia. La cuestión de la doble militancia fue muy importante en todas estas asociaciones feministas que se empiezan a crear desde la década del 10, desde la primera década del siglo XX.
Y en concreto, en el ámbito de las izquierdas, es un tema a debate, ¿no? El de la pertenencia, si el feminismo tiene que ser un movimiento autónomo o puede estar en partidos políticos. Este problema, solo lo apunto, es un problema central del feminismo en la Segunda República y va a ser un problema central a partir del año 75. Es más, es uno de los grandes problemas, quiero decir, de cuestiones problemáticas de debate, no de problemas de que fragmenten. Pero es, pero eso es otro tema. Es una de las grandes cuestiones que se debaten, por ejemplo, en las segundas jornadas estatales feministas del 79 y en el 75 y en las de Cataluña. O sea, quiero decir, es un tema importante. Llegamos al año 80 y solo quiero apuntar una cosa. Se suele decir que en el año 80 el feminismo, digamos, español desaparece porque tiene menos presencia en las calles. Bueno, puede ser, no lo sé. Lo que sí que sé es que en los años 80 el feminismo empieza a tener presencia en la academia, en la universidad. Y eso es fundamental. El feminismo empieza a entrar, y esto también lo quiero decir, gracias al interés, esfuerzo y sobretrabajo, porque esto era casi siempre un añadido de algunas mujeres académicas, como por ejemplo Celia Amorós. En los años 80, de Celia Amorós, creo que podríamos hablar de Celia Amorós, pero por plantear la cuestión, por plantear alguna cuestión. 1985, Celia Amorós, aunque ya había escrito muchas cosas antes, publica Hacia una crítica de la razón patriarcal. Esto es un texto fundacional, esto hay que leerlo. En el año 1987 funda en la Universidad Complutense de Madrid el Seminario Permanente Feminismo e Ilustración, que, claro, diréis, yo es que sobre ese seminario hice mi tesis. Entonces diréis, claro, tú no eres objetiva, no lo soy. Pero con el paso no lo soy porque me pierde la admiración intelectual y el cariño. Pero a medida que pasa el tiempo, más cuenta me doy de lo importante que fue aquel momento. De lo importante que fue aquel seminario. Es verdad que había seminarios en otras universidades, había otras iniciativas en otras universidades. Yo soy de filosofía. ¿Por qué el seminario a mí me parece fundamental? Y me cuesta mucho resumirlo por dos cuestiones. Primero, porque el feminismo en la universidad era algo inexistente, pero en filosofía, vamos. En los años 80, el feminismo en filosofía no solo es que no existiera, es que no era considerado siquiera filosofía, claro. Y ahora igual en la actualidad había que plantearse. Eso por un lado. ¿Qué hizo el seminario? El Seminario Permanente de Feminismo e Ilustración, que si no lo conocéis, lo que hizo fue estudiar las relaciones entre feminismo e ilustración, que son problemáticas, pero son muy importantes. A mi juicio tiene tanta importancia porque fundamentó filosóficamente el feminismo. Porque dotó de consistencia teórica en España y en español, porque nuestra lengua la hablan muchísimos millones de personas, dotó de consistencia teórica al feminismo. Demostró que el feminismo es filosofía, es un pensamiento filosófico, es un pensamiento muy sólido, muy riguroso, como os decía antes, que además tiene una dimensión militante per se. En el momento en el que está deslegitimando el orden establecido, se articula la reivindicación. Entonces, lo que hace el Seminario de Feminismo e Ilustración es no solo fundamentar filosóficamente el feminismo, no solo crear una escuela de feminismo de la que van a salir maestras de feminismo que han seguido haciendo lo que hizo Celia Amorós, sino hacer una reflexión profundísima que creo que tiene una actualidad extraordinaria en los años 80. ¿Cuál es el tiempo del feminismo? El tiempo del feminismo es la modernidad. El tiempo del feminismo, como escribe Celia Amorós, es el de la razón ilustrada. Lo que hace, entre otras cosas, el seminario Feminismo e Ilustración, que no solo son los años que trabaja, lo fundan en el 80, lo crean en el 87, está funcionando como tal hasta el 94, pero del seminario, después del seminario hicieron más cosas. Entre otras, hicieron muchas cosas, que no me quiero perder. A lo que voy, acabo. A lo que me cuesta, tenía tantas ideas en la cabeza que al final no hice la mitad. Sí. 2 minutos. Vale, pues quiero terminar. Y ya no me acuerdo de lo que hizo el seminario. Lo que hizo el seminario es demostrar que el feminismo es un producto de la razón, no es una ideología, en el más sentido de la palabra. No es una ideología, es
es el producto de la razón ilustrada, es decir, es el producto de la razón en su uso crítico. Y esto es fundamental. El feminismo es, y esto enlaza probablemente con lo que vayamos a tratar después, es la primera gran crítica de la modernidad. Desde la modernidad se critica a la propia modernidad. ¿Sabéis que María Valcárcel dice y ha dicho muchas veces que el feminismo es el hijo no querido de la Ilustración? Yo cada vez que más pasa el tiempo creo que es un hijo legítimo claramente de la Ilustración, pero lo que sí que sé es que parece el pariente lejano. ¿Por qué os digo esto? Porque en el inicio del siglo XXI hay varias iniciativas ya que defienden el potencial emancipatorio de la Ilustración, es decir, que defienden esa idea de que en la Ilustración es todo un proyecto emancipador al que no se puede renunciar, que es lo que ha defendido la postmodernidad. Bueno, pues el feminismo filosófico español de finales del siglo XX estaba defendiendo exactamente esto, estaba defendiendo que la Ilustración genera un proyecto de emancipación al que no se puede renunciar, que es imprescindible depurar el pensamiento ilustrado de los sesgos patriarcales, de esta inclinación, por supuesto, androcéntrica, por supuesto, pero depurado de su sesgo patriarcal, la Ilustración, el paradigma ilustrado es un marco teórico que puede generar un proyecto de emancipación de la mitad de la humanidad que somos las mujeres y por tanto de la humanidad en su conjunto, al que no es tan fácil renunciar. Si renunciamos al paradigma ilustrado, si renunciamos al marco teórico que representa la Ilustración, el uso crítico de la razón, si renunciamos al racionalismo, en definitiva, a lo que acabamos renunciando es a la emancipación de la humanidad. Acabamos renunciando a los grandes proyectos emancipatorios, y hablo en general, y al feminismo en particular como uno de ellos. Y me corto porque si no, no.